No siempre es fácil hablar de la historia del karate. Hay muchas razones para eso, pero una de ellas es dentro de todo, poca documentación que hay al respecto. Siempre se la encara desde algún punto de vista separatista, digo yo, en donde siempre se hacen divisiones, que el karate viene del kung fu, de China, que después se hizo como una división ahí con el karate japonés, luego vinieron otras divisiones mucho más modernas como el karate deportivo, etcétera. Yo prefiero hablar más que de divisiones, de uniones o de aportes. Por eso yo el karate lo imagino como un río que, que tiene su cauce y va circulando todo el tiempo y va recibiendo distintos aportes de arroyos o de otros ríos que van enriqueciendo a la disciplina. Para entender específicamente de qué se trata un poco la historia del karate, así como lo mismo sucede con otras artes marciales, lo ideal es entender un poco la idiosincrasia del pueblo en el que fueron creadas estas disciplinas. En el caso del karate específicamente, fue creado en la isla de Okinawa, fue desarrollado a lo largo de los siglos. A partir de se marca un punto de comienzo en el año 1393, que es cuando se instalan lo que se conoce como las 36 familias chinas que se instalan en la zona de Kume, en la isla de Okinawa, y estas familias en las que había artesanos, comerciantes, había maestros también, ellos fueron los que un poco fueron introduciendo las técnicas del Kenpo chino o el boxeo chino, y a partir de ese momento se fueron mezclando con distintas técnicas, también de artes marciales propias o de sistemas de defensas que tenían los mismos okinawenses. En esa época no era Okinawa, sino que era el reino de Ryukyu, y ellos mismos tenían también un férreo sistema de defensa a través de distintos tipos de lucha y también con el uso de herramientas y armas propias que fueron también desarrollando a lo largo de los siglos. Y este reino siempre fue muy disputado, y justamente en ese intercambio cultural o comercial y hasta militar es donde se empiezan a hacer estas mezclas de técnicas marciales que van a ir desarrollando de a poco la identidad de lo que es el karate okinawense. Siempre hay que ser un poco cuidadoso con el tema de los orígenes del karate o la historia del karate, ya que así como hay poca documentación, hay muchas versiones. Y eso llega a confundir un poco también a quienes queremos estudiar o difundir un poco la historia de esta disciplina. Hasta no hace mucho tiempo atrás se sostenía de que hubo tres grandes ramas dentro de la isla que correspondían a las zonas en donde se practicaban las determinadas técnicas. Estaba el Shurite, que era originario de la zona de Shuri, cerca del castillo de Ryukyu. Estaba el Naha-te y estaba el Tomari-te. Hoy en día, todas esas zonas conforman la capital de Okinawa, que es la ciudad de Naha. Pero en los tiempos en que fue creado el karate, eran todos aldeas separadas, con su propia identidad también. Pero toda esta versión también hoy por hoy también se discute, se sostiene de que no fue tan así, que no es que existían estas tres ramas, pero lo que no se puede negar es que siempre se trató de un sistema de combate que fue pasando a nivel familiar, de familia en familia, y no era de educación masiva, como quien se dice. Sí lo fue a partir de principios del siglo XX, cuando uno de estos maestros, de nombre Anko Itosu, logra masificar la práctica del karate llevando esta disciplina a los colegios. Y de esa forma logró hacer una difusión mucho más rápida
de lo que era una disciplina en cierta forma hasta secreta, hasta ese momento. Para eso tuvo lógicamente que eliminar muchas de las técnicas consideradas más peligrosas, ya que se estaba poniendo al alcance de niños o jóvenes unos conocimientos que en la antigüedad estaban circunscriptos a la milicia, digamos, que era la encargada de defender el reino de Ryukyu. Por aquellos años se empiezan también a dividir en distintos estilos, y así es como surgen los estilos más tradicionales que se pueden practicar hoy por hoy en Okinawa, que son el Shorin-ryu, el Goju-ryu y el Uechi-ryu. Lo que no quita que haya otros estilos también, incluso más nuevos, pero estas son los tres grandes estilos que se pueden practicar hoy por hoy. Eso sin contar las distintas líneas de kobudo okinawense, que es el manejo de armas y que siempre resulta un buen complemento para la práctica del karate. De una de estas líneas del Shorin-ryu es que surge un maestro alumno de Anko Itosu llamado Jichin Funakoshi, quien da el gran salto llevando la práctica del karate a la isla grande de Japón. Lo hace en el año 1917, cuando hace una primera exhibición en el Butokuden, que es el dojo más antiguo que existe en Japón en funcionamiento actualmente. Y ahí hace una primera incursión mostrando lo que es esta disciplina, que se instalaría después finalmente en el año 1922, cuando este mismo maestro empieza a enseñar karate en las universidades. Ya instalado en Tokio y con la ayuda de su hijo, es que empieza a desarrollar una nueva versión de lo que serían las técnicas de karate y empieza a surgir lo que se llamaría después el karate japonés, que tiene sustanciales diferencias con el karate okinawense, tanto a nivel técnico como filosófico. Por supuesto, hay gente que estuvo muy en desacuerdo con estos cambios y hay gente que supo abrazarlos a estos cambios. En lo personal yo puedo decir que son dos versiones de una misma disciplina que pueden enriquecerse mutuamente hasta el día de hoy. De hecho, hay muchos practicantes de karate japonés que buscan las raíces en Okinawa. Esa es una práctica que yo también estoy haciendo actualmente. Y al revés, hay muchos practicantes de karate okinawense que deciden también bucear en lo que es el karate japonés por los aportes que puede hacer a nivel técnico y algunas proyecciones que también pueden resultar interesantes para el crecimiento de la disciplina. Ya en su vejez, Jichin Funakoshi decide sumarle a la práctica del karate conceptos relacionados al budismo y al budismo zen específicamente. Jichin Funakoshi era un gran practicante de la meditación budista y él era un asiduo concurrente al templo budista en Gakuji, que se encuentra actualmente también en la ciudad de Kamakura. Allí fue donde él profundizó en lo que era la práctica de la meditación zen y logró incorporar también este concepto y esta filosofía de vida y de superación que ya estaba inherente en las artes marciales japonesas, pero él decide también incorporarlas en el karate específicamente. Jichin Funakoshi era un asiduo visitante a este templo y lo hacía en el más absoluto de los secretos, pero se pudo conocer después, finalmente, un poco por la indiscreción de uno de los monjes de Gakuji, quien dijo de que el maestro era practicante de la meditación zen y que justamente los dojos en donde podemos ver actualmente que se practica esta meditación, debemos ser conscientes de que ahí fue en ese lugar donde se unieron un poco estas dos disciplinas y que también lograron enriquecerse mutuamente. Por eso yo hablo un poco de estos afluentes que fueron enriqueciendo las disciplinas más que de divisiones o segmentos o cosas separadas que en lo personal considero que no aportan mucho a lo que es el crecimiento del karate. Incluso en Engakuji actualmente hay un monumento en honor al maestro que fue levantado por alumnos de él
Muchos creían equivocadamente que se trataba de la tumba, pero no, no es la tumba del maestro. Sí es un monumento que está en un lugar central en este templo y que recuerda un poco el trabajo de este precursor del karate okinawense en su momento, que logró transformarse después en el karate japonés, y yo creo que hoy por hoy podemos hablar tranquilamente de un karate universal, ya que la cantidad de millones de practicantes que hay alrededor del mundo lo hacen realmente una disciplina universal, y que hoy por hoy no podemos hablar de que nadie sea dueño del karate. Todos quienes practicamos con Kokoro, con el corazón, podemos sentirnos perfectamente dueños de esta hermosa disciplina tan enriquecedora y tan formativa de jóvenes y de adultos, por supuesto, a lo largo de todo el mundo. Acá estamos en el templo en Gakuji, templo del budismo Rinzai Zen. Y acá tenemos una placa conmemorativa de Shifu Nakoshi, fundador del Karate Shotokan.